Agostina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7. Expresión de libertad. Bien, como prometimos antes de ese espacio musical, vamos a meternos en el tema de la pesca. Y está en línea el secretario general del gremio de Listía, Luis Núñez. ¿Cómo andas, Luis? Buen día, Fabricio, acá en la Namuncurá. Muy bien, Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, ayer nos llegaba una comunicación ahí, charlando un poco con la producción. Lautaro proponía meternos en este tema. Es un tema del que se habla poco, el tema de la pesca, salvo alguna situación esporádica. Me refiero poco a lo profundo, a lo más allá del título, de la noticia o lo que surja en el momento. Exacto. Bueno, me gustaría, ya que vamos a charlar un ratito en la radio, que por ahí le cuentes vos a la audiencia por dónde te gustaría enfocar el tema, en qué situación está hoy, a raíz de lo que pasó con el tema de la ley de pesca, lo que pasó en diciembre pasado, algunos reclamos. Nos lo contaste el otro día que charlamos justo con la excusa del torneo de fútbol para meternos en algún tema de actualidad, pero si lo podés trasladar a la audiencia que está escuchando ahora, buenísimo. Bien, mira, bueno, en realidad tenés razón, la actividad pesquera, ayer lo escuchaba al ex ministro Mazzoni cuando comentaba sobre una denuncia o la ampliación de una denuncia que iba a presentar en contra de funcionarios y ex funcionarios del área de pesca, de integrantes de un sector de las cámaras empresarias locales, de dirigentes sindicales, haciendo referencia a la existencia de una asociación ilícita. Sí. Empezamos y él decía justamente que la pesca es la segunda actividad más importante dentro de la provincia, independientemente de cómo se la considere desde el punto de vista de los ingresos para la provincia, lo que representa para un vasto sector de las localidades ribereñas o de la ciudad de Trelew también, que tiene su actividad de plantas de procesamiento. En la provincia hay más de 40 plantas de procesamiento que pertenecen tanto a emprendedores locales como a emprendedores que pertenecen a grupos multinacionales, sí, principalmente españoles. Y siempre ha sido una actividad altamente conflictiva. Sí. Nosotros lo planteamos siempre a nivel nacional, que los gobiernos nacionales, gobiernos de turno, la han tomado a la actividad pesquera, que es desconocida para gran parte del país. Hablan de pesca, piensan que es una pescadería donde vos vas a un negocio, un comercio donde vas a comprar pescado. No saben que es una industria importantísima. Gran parte de nuestros conciudadanos. Y por otro lado, es generadora de importantísimas divisas, y por otro lado la pesca justamente en nuestro país lo que hace es, si se quiere, por los volúmenes que se exportan sin procesar, se dedica a exportar, como era antaño, a exportar exclusivamente materia prima sin procesar o con muy poco proceso. Sí. Por otro lado, en nuestra provincia es muy importante la actividad en las plantas en tierra, donde se trabaja principalmente desde hace ya varios años, más de una década, con el recurso langostino como casi un recurso que se viene trabajando en exclusividad, pero que cada año, digamos, se va perdiendo el volumen de captura, se achican las temporadas de pesca, y hace que, desde hace ya algunos años nuestra organización venga planteando la necesidad de diversificar la pesca, teniendo otros recursos nosotros que
comerciales importantes, tanto como el langostino, por supuesto con otra rentabilidad para el sector empresario, pero que al ser alimentos son muy importantes, como fue, digamos, también en algún momento la merluza común, merluza Hupsi, que ahora nosotros intentamos que las empresas vuelvan a reprocesar en las plantas para mantener, digamos, la mano de obra durante todo el año, y no como ocurre ahora, que gran parte de los trabajadores de la actividad, más o menos le calculamos alrededor de 3.000 trabajadores, trabajan solamente algunos meses durante la temporada de pesca del langostino, y por otro lado nuestro gobierno devuelve sistemáticamente parte del recurso merluza al Consejo Federal Pesquero, que es el organismo federal que administra ese recurso, que lo redistribuye entre otras empresas, y nosotros perdemos la posibilidad de procesar, de generar, digamos, mano de obra, y también seguir manteniendo, si se quiere, el circuito económico que generan los trabajadores de la actividad, que se podría hacer no durante algunos meses, sino a lo largo de todo el año. Están escuchando a Luis Núñez, secretario general de Listía. Déjame, Luis, hacer algún punto y después seguimos con bien, lo que quería hacer. Bien. Sí. ¿Te parece? Sí, cómo no, sí. No, te quería preguntar porque esto, digamos, también tiene que ver con una mirada que tiene, y me imagino que es a donde apuntan ustedes, al gobierno provincial, que es el que tiene que administrar este recurso. Es esta mirada que se tiene del langostino como monocultivo, si querés, por ahí estoy utilizando mal las palabras, en detrimento de otros recursos, otros frutos de mar que además, ¿no? Pues tenés la doble vara o la doble vertiente que vos dijiste recién. Sirve cuando hablamos de alimento, como no, si es uno de los grandes problemas del argentino hoy, morfar, y además genera trabajo. ¿Por qué el gobierno desecha esta posibilidad o le cuesta tanto avanzar para este lado? Bueno, esto, digamos, no es producto de, por decirlo, de la desidia de este gobierno. Esto viene ocurriendo sistemáticamente. Bueno, digo, entonces de los gobiernos, la misma pregunta, pero cambiando el final. Exactamente. Bueno, nosotros entendemos que es una política para administrar el sector, pero que no la lleva adelante el gobierno, más allá, digamos, de que legalmente sean los gobiernos de turno los que deban llevar esa administración. Sí. Nosotros entendemos que son sectores empresarios poderosos los que definen cómo y qué es y cómo debe pescarse en nuestras aguas nacionales, provinciales. Como te decía, en general, si vos ves anualmente la cantidad de pesca de las distintas especies, productos en general son materias primas que no llevan ningún valor agregado. Claro. ¿Dónde las empresas le generan ese valor agregado? En sus países de origen, donde tienen ellos, por ejemplo, cero arancel para ingresar esas materias primas y reprocesarlas, después la convierten en alimento y la envían al mundo. Muchas veces la terminamos comiendo nosotros con otro nombre y son de origen argentino. Sí. Y bueno, y entonces, digamos, hay una política, por supuesto, también de esos países que lo que buscan, por supuesto, es generar trabajo en sus propios países. Por otro lado, hay empresas que buscan generar menores costos en otros países, entonces parte del valor agregado lo hacen en Perú, lo pueden hacer en algún país de África, y después lo hacen también en sus propios países, donde te digo, generan mano de obra, ahí hacen el producto elaborado y para la venta en góndola como alimento. Y por supuesto eso implica que va a tener un valor mayor. ¿Por qué no se hace acá en la Argentina? Evidentemente
que los gobiernos de turno no han tenido capacidad para decidir la administración, y es un sector tan poderoso, y el sector empresario de la actividad, si bien lo podemos dividir en grupos empresarios, pero eso es lo que hace que se desaliente cualquier tipo de actividad que tienda a generar un valor agregado a nuestros productos, porque no les interesa a los empresarios, y así está armado el sistema en general. Nosotros lo que vemos es, como se dice, la punta del iceberg, parte del trabajo que se hace dentro de la actividad en las plantas de procesamiento, que debe representar un 25% de las operaciones de pesca de todos estos grupos empresarios en nuestro país, que también algunos pescan en nuestras Islas Malvinas, sí, en forma ilegal, violando nuestra legislación, por supuesto, cambiando de nombre las empresas, de nombre de fantasía, las empresas. Y también respecto de eso, nuestros gobiernos, que generalmente cuando llegan nuestras fiestas patrias, o cuando tenemos que recordar a nuestros muertos, por ejemplo la gesta de Malvinas, ahí todo el mundo se desgarra la vestidura, y son los más patriotas, pero en la práctica hay gente acá adentro que no respeta nuestra soberanía, y no le decimos nada, y no le hacemos nada a pesar de que hay el hecho. Bueno, esa es otra parte de la realidad. Sí. Por eso digo que evidentemente son grupos tan poderosos que logran sistemáticamente hacerles creer a todo el mundo que la merluza no vale nada, por ejemplo. Sin embargo, todos los años aproximadamente las 300.000 toneladas promedio que el Consejo Federal Pesquero autoriza a pescar del recurso merluza jubsio común, se pesca. O sea que los empresarios... Claro, tan mal negocio no es, entonces. Y por supuesto, porque si la pescan, para alguien es negocio. Exacto. Que esas 300.000 toneladas, si pasaran por nuestras manos, generarían miles y miles de trabajo, cosa que no ocurre, y genera trabajo en otros lugares, posiblemente, digamos, en lugares de origen de estas empresas que vienen a pescar en nuestro país. Pero bueno, pero esa es la triste realidad. Miles y miles de toneladas de distintas especies, calamar, merluza, langostino, llegan a nuestros puertos después de las operaciones de pesca, se descargan, se guardan en cámara, se lo ponen, por decir, lo ponen en caja, lo vuelven a llevar en los buques mercantes con destino a otros países, donde ahí se generará justamente el valor agregado y se convertirá en alimento, y esa materia prima adquirirá realmente el valor puesto en góndola, o sea, como precio final. Nosotros la vemos pasar. ¿Por qué nuestros gobiernos no resuelven el tema? Sinceramente, no sé, yo creo, ineptos no son. A veces pienso justamente que lo usan como moneda de cambio para beneficiar a otras actividades con esos países, lo que pertenecen las flotas, o los están coimeando sistemáticamente. No hay muchas opciones. Clarito, ¿no? Ahora, Luis, pongámosle el cascabel al gato, como le gusta decir a alguno. Esto es sí, un rol que debería ocupar, una gestión que debería hacer, por la que se debería interesar el gobierno provincial, sobre todo, ¿no? Bueno, yendo a la actividad de... O el Estado de la provincia, digo. Hoy el gobierno está Arcioni, digo, es una cosa que tiene que administrar el Estado. Sí, por eso. A nivel nacional es el Consejo Federal Pesquero, la autoridad de aplicación y de administración, donde está el subsecretario de Pesca de Nación, otro funcionario nacionales, y después representantes de cada una de las provincias, por eso es Consejo Federal.
para decidir las políticas en materia pesquera. A nivel provincial, provincia tiene un representante justamente en el Consejo Federal y después tiene el representante de pesca, que es el secretario de pesca de la provincia, quien debe, en cumplimiento de lo que establece la ley vigente, la ley creo que es 1075, que establece claramente, digamos, los principios por los que se deben regir todos los actores de la actividad, donde establece claramente la finalidad de la actividad pesquera, que habla justamente de una renta social. Y bueno, con el transcurso de los tiempos acá se ha convertido en un mero negocio que en parte justamente, vuelvo a reiterar y vuelvo al principio, denunciaba el ex ministro Mazzoni, que ya había hecho una denuncia hace un par de años, que ahora ampliaba esa denuncia, la corrupción que hay dentro de la actividad. Empresarios evasores, monopolios, grupos de presión, dentro de la actividad de funcionarios denunciados, que si tendría que ampliar la denuncia, me parece que no quedaría ningún exfuncionario sin ser denunciado. Bueno, hay un montón de situaciones que se dieron y que en este caso nosotros, por ejemplo, en el 2018, del 2018, 2019, 20 en adelante, cuando se intentó sacar un proyecto de ley que era netamente comercial, dejaba sin efecto, ya derogada la actual ley, estaba hecho para un grupo de empresarios para corregir algunas situaciones irregulares, las que habían recibido autorizaciones o licencias o permisos de los funcionarios de turno, y que necesitaban blanquear. Ese era el objetivo de esa ley. Nosotros la rechazaron los compañeros de distintas organizaciones sindicales como el SOMU también, entre otros, y hoy perdió estado parlamentario. Luis, vos te estabas refiriendo a Mazzoni, ahora vuelvo ahí, pero digo, vos te referiste a Mazzoni recién, para poner en claro y entender un poco, ¿en carácter de qué denunciaría o se refiere al tema Mazzoni, que no es más funcionario, digamos, no? No, creo que como ciudadano. Él creo que siendo funcionario, hizo una denuncia por evasión fiscal, si no me equivoco. Sí. En ese momento estaba, creo que al frente de la señora Barcó del Pont. Ella decidió realizar la investigación. A través de esa investigación, por lo que tengo entendido, se pudo determinar de que había algunos empresarios habían formado una red de empresas, por así decirlo, truchas, como denunciaba Mazzoni, buscaban a una persona cualquiera, le ofrecían un dinero mensual para que figuren como titulares de esas empresas, y a través de esas empresas es que realizaban todas estas operaciones ilícitas para, no sé si, sinceramente yo no estoy en ese tema. No, era para saber un poco desde dónde venía esto. Y algunas cuestiones cortitas que te quiero preguntar, que no me queden afuera de la entrevista. Estamos hablando con Luis Núñez, estamos hablando del tema pesca, él es el secretario general del Estía. Aquí, en una nota con Radio Cadena 3, el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, dijo algunas cuestiones que te quería preguntar, a ver si es así, si no, si estás de acuerdo. Digo él porque es el que salió a hablar. Dice, no podemos poner pescado en las plantas para que el Estía tenga continuidad laboral, dijo. Y dijo que muchas veces se pesca
no hay capacidad para procesar en planta la cantidad de merluza que se podría pescar y ese es un problema. ¿Es así como afirma o no? En parte sí, en parte no. Digo, a ver, cuando uno tiene ganas de trabajar, trabaja. Y si, digamos, tiene algún impedimento, trata de resolverlo. El secretario de Pesca cuenta justamente con una ley que le permite a él actuar para administrar correctamente los recursos entre otras cosas, justamente del aprovechamiento de esos recursos, permitir que la gente, los trabajadores, puedan trabajar a lo largo del año. Estos deberes que debían haber cumplido ellos, obligaciones, no lo hacían desde hace muchísimo tiempo. Total, los barcos y las plantas estaban llenas de langostinos, y se miraba solamente eso, se preocupaban por eso. Hace algunos años nosotros decidimos, hicimos presentaciones ante el gobierno provincial y nacional para que se empiecen a dictar capacitaciones, porque veíamos que se estaba perdiendo justamente la mano de obra para el fileteado manual. O sea, el arte del fileteado manual desaparecía, a la par que nuevas generaciones de trabajadores ingresaban solamente a trabajar y aprendían las tareas propias que tenían que ver con el langostino, con el proceso del langostino. Sí. Logramos, digamos, firmar acuerdos con el gobierno nacional, logramos firmar el acuerdo, también la gestión la hizo, entre otros fue, se inició con Austin y con Gabriel reiteramos, digamos, los convenios, pero fueron muy pocas empresas las que se interesaron por capacitar a sus trabajadores sin costo, para capacitar a sus trabajadores para que aprendan a procesar merluza u otras especies como alternativa. ¿Y qué pasó? Nos encontramos justamente hoy con esta realidad, que cada vez más las zafras del recurso de langostino se achican, que es necesario, digamos, justamente que el gobierno disponga de las toneladas que tenemos asignadas por nación como cuota social de merluza, más las que se había comprado en el gobierno de Bussi también, de la ex Arengo y las que retenían de la ex Alpesca, pero sin embargo nosotros veíamos que se devolvía el recurso en vez de propiciar, digamos, contra temporada de langostino, que se puedan trabajar. Algunas empresas sí lo hacían. Comodoro históricamente trabajó con la merluza. Algunas empresas de Rawson, de Treneo y Puerto Madryn. ¿Y cómo le va a la de Comodoro con la merluza? ¿Cómo le va a la de Comodoro con la merluza? Y están trabajando, por eso, a ver, yo eso es lo que, el otro día lo escuchaba al presidente de la CAPIP diciendo de que la merluza fue la fundición de empresas, de algunas empresas. No, la merluza no fue la fundición de algunas empresas, fueron las malas administraciones y todas las maniobras fraudulentas que hicieron los empresarios, que no tienen nada que ver con la pobre merluza. En el caso de Comodoro, si nosotros vemos, hace años y años, por ejemplo, están trabajando dentro de la actividad de Pino Kersia, Javier Snider, si por darle algunos nombres, y si bien, como todo empresario del sector, se quejan, pero no les ha ido mal, y trabajando también contra temporada con el langostino, se han mantenido, o sea que no se han fundido, siguen trabajando, y tienen mercado interno también, y trabajan para otras empresas, y acá en Trelew pasa lo mismo. Esto quiere decir que la merluza no es un recurso que, si se reprocesa en planta, le va a dar pérdida a los empresarios. Por supuesto que los empresarios, ¿qué es lo que quieren?
que no le cobren más aranceles, que si le pueden dar reembolso por la merluza, que le bajen todo tipo de impuestos. No quieren pagar nada. Sí, está claro. Por eso digo que pongo el foco en no le vamos a pedir a los empresarios, sino que si las reglas las dicta quien tiene la administración de recursos, bueno, se tendrán que adaptar, ¿no? Pero bueno, ahí está la puja. Exactamente, digo, pero esto lo venimos planteando. A mí la vez pasada me preguntaron qué haría yo si fuera funcionario del gobierno nacional del área de pesca. Lo primero que haría, me iría a Santa Cruz y sacaría una disposición para que todas esas empresas que son congeladoras, que tienen 20, 25 empleados, que lo tenían mal pago hasta que nosotros fuimos a representar a esos trabajadores allá a Santa Cruz, se obliguen a tener que descargar, como sí lo decidió, por ejemplo, el subsecretario de Pesca de Nación, que fue para mí recuperar algo que se había perdido, obligarle a las empresas, no obligarla, a ver, exigirles que tienen que, como parte, digamos, de su rol de empresario y el recurso que es nuestro, bueno, que el 20% del calamar de sus buques se tenga que reprocesar en plantas, en tierra. Así, si nosotros le exigimos que también en Santa Cruz el langostino, la merluza que pesca, la merluza negra, todo, o sea, crustáceos, peces, que se pesquen, digamos, con su buque congelado y se reprocese. Tendrían cientos y cientos de trabajadores, no como tienen ahora de pantalla 20, 30 trabajadores mal pagos, y son empresas poderosísimas. Bueno, esto está pasando acá ahora, en Chubut, donde los trabajadores ven que en las cámaras se cargan miles y miles de toneladas, viene un mercante, se la lleva y ellos están parados mirando y no la pueden procesar, y los empresarios le dicen, no, esto no es negocio para nosotros. Pero es cierto, si no hay un gobierno que oriente las políticas pesqueras y que sean, digamos, de alguna manera se logre un equilibrio para que todos puedan obtener un beneficio. Cuando digo beneficio, en el caso de los trabajadores, puedan trabajar, ahí digo yo, van a cambiar las cosas, pero mientras los gobiernos estén justificando, no, esto no se puede por esto no se puede por aquello, y uno va detrás demostrándole que sí se puede, que no se quiere, y que el negocio es otro, y que por ahí los empresarios, si nadie corrige esto, van a seguir haciendo el negocio en otro lugar, y a nosotros de acá nos van a llevar la materia prima por 2 pesos, y ellos después nos van a terminar vendiendo el alimento a nosotros a 100, y encima lo compramos. Sí, ese es un tema. Que es el tema también, Luis, y además, digo, como esas dos grandes aristas, ¿no? Pues, cuando hablamos de la pesca y de pensar el recurso también para el laburo y para el morfi de los chubutenses, me acuerdo de cuando se comenzaron estas mesas no sé, creo que del Plan Argentina contra el Hambre o algo así, en donde se habló de, bueno, justamente poner este recurso a disposición de lo que era ya un problema en el fin del gobierno, promediando el gobierno de Mauricio Macri, que solo se ha profundizado con los altos niveles de inflación en este momento, por más que la recuperación económica, en la macro y bla, ¿no? ¿Te parece no haber habido avance en ningún sentido en ese aspecto? Sí, exactamente. Bueno, entonces... Y el rumbo no es de los mejores por lo que vemos, o sea, así que eso también genera mayor preocupación. Bueno, Luis, y va generando problemas sociales, digamos, claro. de esto. Y después, cuando las cosas explotan, cuando la gente se manifiesta, bueno, ahí ya nos convertimos en los cabecita negra, en los indios sin pluma, en los brutos,
Claro. los ignorantes, los mafiosos. Por eso, si no hay un Estado que proteja a todo, o principalmente al más débil, y evidentemente estas cosas van a pasar. Y en vez de ser, como pasó en este caso, de que los trabajadores se manifestaron en las puertas, porque hace poquito los trabajadores hicieron las manifestaciones en las puertas de las empresas o en las distintas cámaras, queriendo mostrar eso. Yo estoy sin trabajo y miren toda la mercadería que hay acá y que se va al extranjero, y no la tocamos y nadie dice nada. Y lo terminan denunciando. Cuando los denunciados deberían ser los mismos empresarios que, por eso digo muchas veces, violando todas nuestras leyes y desconociendo nuestra soberanía, pescan ilegalmente. Sí. Y nadie les dice nada, que eso es lo peor de todo. Ni la justicia, ni nadie. Así que bueno, será cuestión de esperar, como lo venimos haciendo durante todos estos años, de que alguien cuando llegue al gobierno pueda cambiar esta realidad y que dejen de mentirnos sistemáticamente, porque todos los días me dicen, no, porque la merluza no tiene valor. Bueno, pero demuéstrenla, ¿viste? Y resulta que lo dicen a los medios, y muchas veces los medios repiten como si fuera que están sabiendo que eso es así, y nadie, ni siquiera uno le pregunta si saben, si han abierto, digamos, los números para ver si tiene valor o no tiene valor, y nadie es capaz de decirlo, digamos, en forma fehaciente, salvo lo que saben. Luis, la última, porque ya te he robado mucho tiempo. Por ahí el tema, aclararnos un poco el tema de la ley de pesca, o sentar la postura del Estía, que por ahí tuvo el emergente en el tema en el contexto del tema de la minería en diciembre pasado, cuando los trabajadores de pesca se lanzaron a la calle. Nosotros contamos ese hecho como fundamental para la resistencia ambiental en aquel momento que quería derogar la ley minera. Finalmente, yo creo que el día que la pesca corta las rutas, si no es esa tarde, es al otro día que el gobernador anuncia la derogación de la ley. O sea que fue central para nosotros esa intervención, digamos, en la ruta. Pero que había algo mucho más allá de que el tema minero por ahí lo impulsó o lo puso en agenda o se aprovechó la situación. Era un tema que trascendía esa coyuntura, ¿no? Sí, pero vos sabés que nosotros, en particular de nuestra organización y otras organizaciones sindicales del sector marítimo, ya se habían expresado en contra de la ley de zonificación minera. Sí, por eso para no meternos ahí, te quería preguntar sobre la ley de pesca puntualmente, que era lo que se estaba discutiendo en aquel momento. Claro, bueno, el tema era que nos habían informado que ese mismo día tenían pensado también tratar, y que ya tenían los votos para tratar y aprobar el proyecto de ley de pesca, que nosotros ya habíamos con documentación, habíamos presentado argumentando por qué no esa ley debería ser tratada, y sí posiblemente remozar, si se quiere, modificar, actualizar algunos mínimos artículos de la ley vigente. O sea, ustedes decían que esa nueva ley no era buena, digamos, y ante el no, tenía artículos hasta que eran inconstitucionales, por eso parecían escritos, no me acuerdo si era el 85, por ejemplo, parecía que hubiera sido escrito por un extranjero, que pretendía justamente que nosotros, a través de ese artículo, desconozcamos nuestra soberanía sobre los recursos marinos dentro de las 200 millas, y para nosotros, entre otras cosas, fue tremendo el tema ese, y veíamos que había un gran desconocimiento porque nadie había planteado nada, o sea, los legisladores no habían planteado nada respecto del tema, y estaban tratando ese proyecto de ley como si fuera un fenómeno, y resulta que ese fue justamente el proyecto de ley que presentaron a través del Ejecutivo, lamentablemente, este grupo de empresarios que hoy está siendo investigado y denunciado por masones. Y no nos equivocamos nosotros en salir a reclamar y rechazar ese
ese proyecto de ley, porque encima eliminaba un montón, al eliminarse la actual ley, si se sancionaba ese proyecto, derogaba la actual ley y un montón de artículos que nosotros con el tiempo, con otras organizaciones sindicales, fuimos incorporando a la ley, que eran artículos que generaban derechos para los trabajadores y que sistemáticamente el sector empresario habla de que son inconstitucionales. Pero no lo son, y para nosotros debería haber más artículos así para ponerle de alguna manera el freno a la voracidad y hasta la avaricia de muchos empresarios que no se fijan en nada para generar mayores dividendos para ellos, haciéndolo de forma legal o ilegal. Entonces, ¿cuál sería el camino? Vos decís que la actual ley modificar algunos artículos y estudiar esos artículos y ya con eso bastaría que una nueva ley y decididamente no la que se quiso aprobar en diciembre, por eso digamos que separaron los trabajadores de la pesca. Sí, en realidad nosotros ya habíamos manifestado que no íbamos a permitir, habíamos generado algunas movilizaciones con anterioridad que hizo que no se tratara. Después estuvimos reunidos, por supuesto, con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Carlos Eliseche, con el vicegobernador, con intendentes de distintas localidades ribereñas, para que ellos también vean los alcances de esa ley y lo perjudicial que iba a ser para la actividad, porque lo único que se pretendía era blanquear la cantidad de licencias mal otorgadas. Claro. Y también otras cosas que hoy actualmente hoy están como irregulares, si se quiere, dentro de la actividad. La sustitución de un barco, no sé, de 400 cajones por uno de 1.200. Es lo mismo que otorgar 2 permisos para 2 barcos más de 400, bueno, cosas así, todo eso sí hizo que nosotros reaccionáramos ante eso y pedíamos un poco de orden, si se quiere, porque había mucha ansiedad en todos, en algunos demasiada ansiedad, que se convertía hasta en sospechosa. Bien. Así que bueno, logramos, gracias a Dios, con todos los trabajadores y las trabajadoras, que esto se frene. Sí avanzamos, por supuesto, ahora en el mes de mayo, conjuntamente con las demás organizaciones sindicales, vamos a comenzar a charlar nuevamente con los diputados para ver si se avanza en alguna reforma o la ley sigue como está, porque CAPIP en realidad se expresó como siempre lo hacen, porque no quieren quedar mal con nadie, muy tibios respecto de qué es lo que a ellos les interesaba modificar de la actual ley o si les interesaba una nueva ley. Sí. Fueron muy tibios. CAFACH, que es la que, no digo que la Cámara, pero algunos empresarios de la Cámara son los que promovieron esa ley, la que hoy perdió Estado parlamentario. Y la Cámara de Comodoro no se expresó, y CAPECH, la Cámara que nuclea algunas plantas de tierra, hicieron su planteo de la necesidad de acomodar algunas cuestiones para que se pueda garantizar el abastecimiento a las plantas a lo largo del año. Fueron un poco para nosotros, digamos, y por supuesto para nuestro sector, lo más coherente que hubo, pero tampoco propusieron una reforma total de la ley. Así que en ese marco, hoy lo que venimos charlando, que lo que habíamos charlado también con el vicegobernador, hay que reformar algo, bueno, a ver qué es lo que plantea cada cámara, cada organización sindical, el gobierno, los legisladores, todos tienen que hacer un aporte para ver si se puede mejorar lo que hay. Pero creemos nosotros justamente que esta ley que tenemos, por ahí habrá que actualizar algún par de artículos,
pero en principio es una buena ley. Lo que pasa es que si no se la aplica, claro. Ese es el otro problema. Luis, gracias por estos minutos, no te robo más tiempo. Abrazo grande, la seguimos en la próxima. Gracias, Fabricio, igualmente. Un abrazo para ustedes. Luis, Buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Luis Núñez, secretario general de Listía. Bueno, había varias cosas para tocar en un tema que no tocamos habitualmente aquí en la radio y estaba bueno discutirlo con el secretario general de Listía, que un poco piden, pensando en la continuidad laboral y según nos dijo Núñez, pensado también en el valor que tiene la pesca como alimento, en dejar de pensar en el langostino solamente y ampliar y procesar la merluza también